Mientras distintos sectores sociales no quitan el dedo sobre la llaga de la corrupción como uno de los principales problemas a enfrentar, también el retraso a poca información oficial en temas torales estarían brindando un panorama restringido de las condiciones en las que se encuentran las instituciones y finanzas del Estado, en especial el monto y la amortización de la deuda externa que se disparó con la pandemia, los fenómenos climáticos y que requieren respuesta prioritaria de la nueva gestión de gobierno. Al cierre del primer trimestre del 2021, el saldo de la deuda externa de los sectores público y privado totalizó $10.887.700.000, superior a 37.9 millones respecto al monto adeudado al cierre del año pasado, cuando llegó a $10.849.800.000. Al 17 de diciembre anterior, el Banco Central de Honduras informó que el endeudamiento externo había alcanzado $11.115.700.000. Este año la deuda interna y externa sobrepasan los $16.000 millones y constituye uno de los principales desafíos financieros y económicos del nuevo gobierno, admite el expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino. El equipo de transición presidencial también se enfoca en generar políticas públicas a desarrollar a partir del 27 de enero, cuando la mandataria electa asuma las riendas de la nación. Pedro Barquero, miembro de la Comisión de Traspaso de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, detalló que las mismas serán la columna vertebral para atender problemas en salud, educación, empleo y seguridad, aunque existe un vacío de información sobre el funcionamiento de las entidades del Estado. Las estadísticas educativas reflejan una creciente y constante deserción en 2015, 2016, 2017 y 2018, números empequeñecidos por las secuelas de la pandemia, la destrucción de unas 500 escuelas por fenómenos climáticos que distanciaron o impidieron el acceso a clases virtuales a más de 800,000 escolares el año anterior. El otro eje social es el sistema sanitario, cuya cobertura es limitada y muy golpeada por la pandemia de la COVID-19. En 2018, una serie de protestas de plataformas gremiales demandaron la derogación de decretos ejecutivos, PCMs tendentes a tercerizar o privatizar los servicios. Actualmente, más de 8,000 trabajadores del sector salud en primera línea de lucha contra la pandemia demandan permanencia laboral, a lo que se le ha dado respuesta a paso de tortuga para trasladar el conflicto de la nueva administración. El gobierno de Xiomara Castro recibe la ENE en una aguda crisis financiera que al mes de diciembre del 2021 contaba con un déficit acumulado de 80,000 millones de lempiras. Barquero advierte que este año habrá cortes de energía inevitables y a menos que las inversiones se retomen se podrán evitar que se repitan en el 2023. La crisis económica de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel es otro legado azul que está lejos de resolverse, y a esto se suma la movilización y el paro de sus trabajadores que reclaman por salarios atrasados. Al cierre de noviembre pasado, la estatal telefónica, gallina de los huevos de oro de gobiernos pasados, obtenía pérdidas de 273 millones de lempiras y cortes de energía por falta de pago, afectando sus servicios de internet. Al 30 de noviembre, las instituciones públicas tenían una mora cercana a 256 millones de lempiras, un río de dinero para Hondutel que el Congreso Nacional puso en seco al prolongar a julio del 2022 una amnistía tributaria para personas naturales y jurídicas que tengan adeudos con las empresas de servicios públicos, incluida la estatal telefónica. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: nuevas políticas públicas que desarrollará el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. Para abordar la temática me acompaña Pedro Barquero, miembro de la Comisión de Transición. Hola Kimberly, buenos días, un gusto saludarte y un gusto de compartir con Marcio Sierra el foro de hoy en la mañana, y un saludo y un abrazo al pueblo hondureño que siempre está pendiente de la entrevista.
Muy bien, también me acompaña efectivamente don Marcio Sierra. Buenos días. Mucho gusto, Kimberly. Muchas gracias por la invitación. Pedro, bienvenido, buenos días. Y también buenos días a todo el pueblo hondureño, que estamos pues muy contentos de poder informar todos los desastres que nos está dejando este gobierno para ver cómo nosotros vamos a enfrentarlos. Pero sí, les prometemos que vamos a encontrar las soluciones para sacar a este país adelante. Muy bien, comenzamos de lleno con el tema. Pedro, ¿qué están recibiendo hasta el momento? ¿Qué tienen hoy por hoy los miembros de la Comisión de Transición? Bueno, lo que estamos recibiendo es un gobierno con las finanzas públicas totalmente saqueadas, muchísimos actos de corrupción, mucha incapacidad, malas decisiones y todo esto acumulado a lo largo de los últimos 12 años. Entonces, realmente lo que estamos heredando es un verdadero desastre. Ahora, sin lugar a dudas, nosotros tenemos la capacidad para resolver ese desastre, pero toma tiempo. No es una cuestión de un día para otro, no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas. Lo que hay es mucho trabajo por hacer para que a lo largo de los próximos 4 años podamos enderezar el país. Te voy a hacer la siguiente comparación. Lo que estamos recibiendo ahorita es como que te den un tren que va a 500 kilómetros por hora directo a pegar en un paredón de piedras. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es desacelerar el tren, frenar el tren, parar el tren, darle vuelta al tren y comenzar a acelerar en la dirección correcta, porque el país ahorita va por la dirección equivocada. Rápidamente las finanzas públicas van a terminar de colapsar, no estamos lejos de eso, pero ya sabemos qué vamos a hacer para evitar que eso suceda. Y eso es parte de lo que vamos a platicar a lo largo de las próximas 2 horas en el programa, ya dándote un poco más de detalles de qué es lo que vamos a hacer. Marcio Sierra, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué está recibiendo el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya? Bueno, una de las cosas más fuertes e importantes que va a tomar tiempo y que nos ahorraría mucho dinero es el tema de corrupción. El tema de corrupción está ligado en todos los aspectos de la economía, está dentro de la ENE, está dentro de todas las instituciones del gobierno y es la que también provoca la migración. Todos los países amigos están muy interesados en que nosotros reduzcamos este flagelo. También estamos recibiendo un país saqueado completamente, porque si te digo, Kimberly, precisamente estábamos viendo ahí unos cálculos y al 31 de diciembre la caja tenía 800 millones. Y eso es nada, cuando en todos los gobiernos anteriores por lo menos quedaban entre 5.000 y 6.000 millones en caja para poder comenzar a hacer pagos en los meses. Eso debido a todos los desaciertos y a todas las cosas que han estado aprobando últimamente y que han generado gastos. Por ejemplo, la deuda flotante, ellos siempre quedaban en deuda flotante entre 5.000 y 6.000 millones. Ahorita nos están dejando como 6.000 millones de deuda flotante, pero habían acumulado deuda flotante del año anterior que no se pagó y era casi el doble y la pagaron en diciembre, por lo tanto dejaron saqueada la caja. Y ese es uno de los problemas, porque en las empresas, instituciones no quiebran por rentabilidad, quiebran por flujo de efectivo. Malos manejos, podríamos decir. Sí, mala programación. Bueno, en este caso vamos a ser honestos. En este caso la intención no es esa, es hacer ver mal al partido que está tomando el poder, al partido que está entrando a tomar la administración, para que ellos crean de que es que nosotros vamos a fracasar. Pero el fracaso no es para nosotros, el fracaso es para afectar al pueblo, afectar al país, y eso es una cuestión nociva, porque como hondureños también ellos deberían de tocarse la conciencia para no hacer esos daños. El día de hoy está programada una sesión donde tienen una cantidad de decretos para aprobar que no se saben, ni los conocemos, pero sí tenemos idea de que todo eso viene a impactar a las finanzas del Estado. Es sin duda alguna algo que hay que tomar en cuenta, hay que tomar las medidas del caso desde el día 1, como se dice, Pedro, para comenzar el desarrollo de este país. Esto de las políticas públicas, usted me lo mencionaba, ¿en qué se va a orientar o qué se puede dar a conocer hasta el momento por parte del gobierno de la presidenta? Bueno, primero te quiero decir algo, no tengas la menor duda, ni que el pueblo hondureño tenga la menor duda
de que vamos a enderezar el país y vamos a corregir todos los problemas. Pero claro, con lo que están haciendo ahorita, están agravando la situación y entonces nos va a tomar más tiempo enderezar las cosas y eso implica más sufrimiento para el pueblo hondureño. O sea, no le bastó con los 12 años de sufrimiento que le han metido al pueblo hondureño, sino que todavía estos últimos días están metiendo un montón de decretos y un montón de decisiones que van a traer como consecuencia más sufrimiento para el pueblo hondureño y nos va a tomar entonces más tiempo corregir todas esas actos de corrupción y todas esas malas decisiones que están tomando aún a última hora. Ahora, ¿cuáles son las políticas públicas que se van a implementar? Pues obviamente hay una serie de temas sobre los cuales hay políticas públicas diseñadas. Están los temas económicos, están los temas de generación de empleo, está el tema del ENE, está el tema anticorrupción, salud, educación, derechos humanos, cuidado del medio ambiente, en fin, hay un menú enorme. Para comenzar, tal vez comencemos hablando de dos temas que son de los más importantes, el tema anticorrupción y el tema de la generación de empleo, porque son los dos flagelos más grandes que tiene el país ahorita. Y la raíz de todos los problemas es precisamente el tema de la corrupción. Entonces, ahí la presidenta Xiomara Castro ya solicitó de manera informal, porque ella es presidenta electa y no presidenta en funciones, a la representante de Naciones Unidas la instalación de la Sisi en Honduras. Y también ya le solicitó a altos representantes del gobierno de Estados Unidos el financiamiento para que pueda venir la Sisi al país. Ese trámite no es de un día para otro tampoco. Naciones Unidas nos dijo que toma algún tiempo, pero lo importante es que ya se están haciendo las gestiones. Luego, eso para mencionarte a grosso modo lo más importante del tema anticorrupción. Obviamente también van a haber auditorías en todas las instituciones. Vamos a trabajar mucho con el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, que ya tiene muchos trabajos avanzados y le vamos a abrir las puertas en las instituciones para que pueda llegar a encontrar todos los actos de corrupción que todavía no se han encontrado y poder proceder con las debidas diligencias administrativas, civiles y penales en contra de las personas que cometieron estos actos de corrupción. Vas a escuchar mucho de ahora en adelante, Kimberly, que van a andar saliendo con la excusa que es persecución política o que estamos afectando la seguridad jurídica. Ni lo uno ni lo otro. No es persecución política lo que va a haber en el país, es justicia. Todo el que cometió actos de corrupción va a ser investigado y va a recibir un castigo en base a ley. Y no es tampoco inseguridad jurídica. No vamos a permitir que ninguna persona amparado en el concepto de seguridad jurídica quiera tapar actos de corrupción. Eso no es permitido. La seguridad jurídica es para que las reglas estén claras y que las cosas puedan hacerse bien en función del bien común, no para legalizar actos de corrupción y contratos amañados, licitaciones manipuladas y todo ese tipo de cosas que se han dado en la última década. Así es que advierto al pueblo hondureño, van a escuchar mucho esas dos palabras, persecución política y falta de seguridad jurídica. No es ni lo uno ni lo otro y no nos dejemos engañar. Con lo de la Sisi, ¿será con plenos poderes? Porque la Maxi se quedó un poco corta o la dejaron limitada desde el Congreso Nacional. Y esto sí, lo que ha mencionado usted, dicen algunos empresarios que lo que debe de hacer una misión es fortalecer la institucionalidad y no venir a hacer el trabajo del Ministerio Público, es que, mira, de la Corte Suprema. Ahí hay un tema. Nosotros entendemos que hay personas que dicen que eso es ceder un poco de soberanía, permitir que venga una institución de afuera a tener una incidencia directa en lo que es la operación de la justicia en el país. Lamentablemente en este momento no hay opción. ¿Por qué? Porque nuestros operadores de justicia no están preparados para poder hacer justicia, valga la redundancia. Entonces, como ellos no están preparados para hacer una verdadera justicia en el país, necesitamos entonces este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues obviamente se van a tomar las lecciones aprendidas de la MASI y de la CICIG en Guatemala para poder diseñar un modelo que funcione y que no sea tan fácil que lo saquen como lo sacaron los corruptos y corruptores de este país a la MASI y los corruptos y corruptores de Guatemala a la CICIG de ese país. Entonces, con esas lecciones aprendidas se va a diseñar el modelo que tenga sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? El necesario para fortalecer nuestros operadores de justicia para que eventualmente no sea necesario tener una misión de acompañamiento, sino que sea nuestro sistema judicial el que funcione, nuestro sistema de justicia como un todo, el que funcione bien y entonces en ese momento, cuando ya estén funcionando bien nuestros operadores de justicia, se despacha la misión de acompañamiento y quedan nuestros operadores haciendo el trabajo localmente. Van a ocuparte el Congreso, sin duda alguna, para aprobar. Claro, para eso se ocupa el Congreso y por eso es que necesitamos... Mayoría calificada. Bueno, hay muchas formas de hacer las cosas. Vamos a encontrar la manera de hacerlo. Y lo importante sí es que empecemos, Kimberly, los medios de comunicación son importantísimos, hay que empezar a hacer presión mediática, el pueblo hondureño también tiene que hacer presión para que los diputados que no están interesados en que haya verdadera justicia en el país, porque algunos de ellos están involucrados en los actos de corrupción y narcotráfico, que son los dos delitos que vamos a combatir, que no puedan ellos oponerse a los cambios positivos que necesita el país. Y no solo en materia anticorrupción, hay un montón de cambios de leyes que se tienen que hacer para poder enderezar las cosas en Honduras. Marcio, sin duda alguna...
esto de la corrupción debe desenredarse esa madeja para poder comenzar con pie derecho. Sí, realmente, como ya todos lo saben y ha estado siendo publicado hasta por gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que la corrupción le cuesta al país aproximadamente 3.000 billones de dólares al año. ¿Saben lo que es eso? ¿Cuánto podemos hacer con esa cantidad de dinero? Entonces, si nosotros comenzamos, por ejemplo, desde el inicio, mientras viene la MASI con un plan anticorrupción, viendo los focos y los más importantes donde se localiza eso, entonces podemos contrarrestar un poco y generar un ahorro. En cuanto a lo que es la parte de las políticas públicas, pues nosotros tenemos por ejemplo, dentro de la política fiscal, impulsar mucho lo que es la inversión pública. Sí, la inversión pública es importantísima para poder generar inversión privada, porque lo que hace un Estado es facilitador para que el sector privado pueda poner toda su inversión a trabajar con el apoyo de lo que el gobierno da. Y esa es una combinación que en todos los países desarrollados se da. Si un país llega por lo menos a hacer una inversión pública de aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto, le jalonea una gran cantidad de inversión a lo que es la inversión privada. Por otro lado, tenemos la otra política que es reducción y contención del gasto. Hay demasiado gasto corriente, demasiado gasto superfluo que se han venido realizando. Ha sido un derroche. No sé cuánto te cuesta, bueno, anda como 100, 120 dólares diarios el alquiler de un carro, y tenés 1.000 carros diarios, ¿cuánto es lo que estás gastando diario por eso? Que no es necesario para funcionarios de tercer, cuarto nivel que andan haciendo mandados en los moles con 3, 4 guardaespaldas y ese tipo de cosas. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros incluso, pues, tú ya viste en gobiernos anteriores cómo sucedió, no se miraba ese tipo de gasto. También tenemos que una administración efectiva de la deuda. La deuda en estos países es indispensable. ¿Por qué te digo que es indispensable? Porque si nosotros, por ejemplo, para el 2022 se van a generar 124.000 millones de lempiras, creo, de ingresos tributarios, entonces, y tienes que pagar 60.000 millones en salarios y otros 56.000 millones en servicio de la deuda para este año, ¿qué te queda para poder dar papelería, para poder dar gastos para funcionamiento? Solo van a estar sentados los empleados. Entonces hay que conseguir dinero prestado y donaciones para poder seguir echando a andar el motor del gobierno. En ese sentido, entonces, hay un tipo de deuda que es sana. Lo que no vamos a permitir es crecer en la deuda, ir viendo, alargando los plazos, ir viendo de qué forma vamos a negociar deuda cara contra deuda barata para poder también ir bajando la presión que tiene sobre el presupuesto. Y un tema importante es el siguiente: el déficit fiscal que este gobierno está dejando creo que lo tienen como aproximadamente en un 3.7%. Eso no estaba permitido por el Fondo Monetario, pero negociaron a ellos les vino a beneficiar ETA, IOTA y la pandemia. Hicieron cambios y negociaciones que les permiten hasta un 5% de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal de déficit. Entonces ellos se ampararon en eso y luego este año, pero quieren que nosotros el otro año ya lo tengamos en 2. Entonces eso hay que ver cómo se va a lograr, pero ¿cuál es el tema? Que están logrando tener un déficit fiscal menor que lo que tienen establecido porque no hicieron la inversión pública, sino que todo se fue en gasto corriente y guardaron ese dinero independientemente. Esta cifra no es real entonces. No, sí es real, pero no hicieron la inversión pública, que es lo que hace que se mueva el motor del Estado y la inversión privada. Entonces, la inversión pública no avanzó, y es lo que es uno de los propósitos de un gobierno para generar bienestar, para generar reducción de pobreza. Entonces, eso es al contrario. Tienes que reducir el gasto corriente
y aumentar la inversión pública para que eso te genere generación de empleo, reducción de pobreza, etcétera. Entonces, han hecho un montón de cosas que, bueno, bien pensadas, pero maquiavélicamente, porque es para dañar al pueblo y defenderse a ellos. Sabemos bien que durante todo lo que este gobierno no funcionó para administrar el gobierno en pro del pueblo. Funcionó para estarse defendiendo y estar queriendo mantener una campaña de imagen que los lograra sostener, pero no hay mentira o que pueda sostener durante tanto tiempo. Ahora, otro punto importante es que nosotros no vamos a asumir o dejar que la presidenta Xiomara Castro asuma todos los desastres que dejó directamente estos gobiernos. Los va a asumir con responsabilidad para resolverlos, pero no es que ella le dejan todo, están dejando toda esa situación para que parezca que es que nosotros no vamos a poder resolver los problemas. Está mal amarrado, como dicen popularmente. Pero que imagínense qué bonito. Yo le dejo a usted las llaves de mi casa. Usted va a mi casa, entra, hace una fiesta, hace un desastre y todo, y cuando vengo al día siguiente me entrega las llaves y yo soy el que tengo que arreglarle ese relajo. Pero la gente no se va a fijar en eso, va a fijar en que nosotros no estamos... Soluciones. Entonces, tenemos que denunciar todo lo que se está encontrando para que el pueblo sepa y no vuelva a votar por este tipo de gente que solo llegó a hacer beneficios para sus propios intereses. Hay bastante expectativa, Pedro. La vara quedó baja y necesita la gente o quiere que le solucionen todos sus problemas. Sin duda alguna va a ser un reto. Claro, es un reto enorme y, como te digo, nosotros estamos preparados para enfrentar el reto y estamos preparados para resolver los problemas. Lo que sí es que los problemas, como te repito nuevamente, no se resuelven de un día para otro. Va a tomar, algunos se van a resolver en el corto plazo, otros en el mediano plazo y otros en el largo plazo. Lo importante es ver que la dirección del país cambia del rumbo equivocado en que estaba, un camino lleno de corrupción, de saqueo, de incapacidad, de narcotráfico, al rumbo correcto, iniciar los primeros pasos para un verdadero desarrollo económico-social. Y ahí quiero llegar para agarrar el hilo con respecto a la pregunta que me hiciste en el segmento anterior, la generación de empleo. Eso es importantísimo. Ya hablamos de la corrupción, Marcio te explicó muy bien la parte ya digamos, de forma general de cómo están las finanzas públicas desde el punto de vista del déficit, de la disponibilidad de efectivo y otro par de detalles. Y ahora podemos comenzar a hablar de la generación de empleo. Hay varias razones por las cuales la inversión no solo no venía al país, sino que estaba huyendo del país. En el año 2014, la inversión extranjera directa, según datos oficiales del gobierno, fue de 1.400 millones de dólares. Fue bajando, fue cayendo hasta llegar en el año 2019, antes de los huracanes y antes de la pandemia, a 498 millones de dólares. O sea que se perdió, huyó del país casi el 67% de la inversión extranjera directa en esos pocos años, del 2014 al 2019. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente Honduras se convirtió en un enemigo de la inversión por la corrupción, por los nexos con el narcotráfico, por la burocracia, por la incapacidad. Aquí venía un inversionista, y te lo digo porque llegaban a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés cuando yo estaba ahí en su momento, y me decían, mire, yo quería invertir en su país, pero el ministro tal me pidió una mordida de tanto y yo así no trabajo. Así de claro lo decían. Otras cosas que pasaban, mire, yo quiero invertir en su país, pero con tanta corrupción aquí no se puede. O mire, me interesa su país, es un país hermoso, lindo, gente inteligente, trabajadora, pero yo no puedo invertir en un país donde el gobernante tiene nexos con el narcotráfico y tiene juicios pendientes en las Cortes de Nueva York. Entonces, esas razones las escuchabas muy seguido cuando recibíamos visitas de inversionistas o de embajadores o cónsules o representantes de países amigos que trataban de ayudarnos con el tema de la inversión. Eso desaparece. En el gobierno de Xiomara Castro, la corrupción se va a combatir de manera frontal. Obviamente no van a haber nexos con el narcotráfico desde el poder de la República y eso ya te va abriendo la puerta de oportunidades para que venga la inversión. El otro tema también son las políticas públicas que se van a implementar. Como te mencionaba Marcio, la inversión pública es importantísima. ¿Por qué? El motor de la economía es el sector privado, pero el detonante de ese motor puede ser la inversión pública. Entonces, cuando tú comienzas con una inversión pública fuerte, lo que empiezas a hacer es que empiezas a tirar dinero en la economía para que circule y eso genera el movimiento del motor privado que a su vez te va a empezar a generar las fuentes de empleo. ¿De qué forma se puede hacer? Ya te voy a explicar. Hay un tema importante. Antes,
O sea, de noviembre para atrás yo te hubiera dicho, ni quiera Dios, que no hagan la inversión pública. ¿Por qué? Porque se robaban todo el dinero. Ahora que vamos a tener un gobierno dirigido por una mujer honrada, te digo, démosle viaje, hagamos la inversión pública fuerte, porque sabemos que el dinero no se lo van a robar, sino que se va a invertir y te va a servir para poder detonar la economía. Ahora, ¿cuáles son los sectores que se quieren mover más que los otros? Primero, el sector construcción, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ese es un generador masivo de empleo. El segundo es la agricultura. La agricultura es otro generador masivo de empleo y te resuelve dos problemas. No solo te resuelve el problema del empleo, sino que también te resuelve el problema de la seguridad alimentaria. Nosotros hoy por hoy tenemos un serio problema de seguridad alimentaria. Si tú vas al supermercado o vas al mercado, te vas a encontrar que la mayoría de las cosas que compras básicas para el día a día son importadas. No estamos produciendo ni siquiera los alimentos que consumimos en nuestro país. Tenemos que regresar al campo y para eso se tienen que diseñar los incentivos adecuados a través de préstamos, con buenas tasas, con buenos plazos y a través de asistencia técnica en el campo para poder ayudarle al campesino y al agricultor a que tenga mejores cosechas y que rinda más por manzana sus cultivos. El otro tema también es el turismo. En la medida en que se va combatiendo la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, el crimen organizado, se va a tomar el control nuevamente de las calles. Y con eso entonces mejora el tema de la seguridad y vas a poder entonces comenzar a traer más turistas al país. Honduras tiene las mejores bellezas de la región centroamericana. O sea, inclusive tenés cosas que son a nivel mundial. Tenés el segundo mejor coral del mundo en las Islas de la Bahía. Tenés una joya como son las ruinas de Copán, que eso, hay muy pocas ruinas en el mundo con las bellezas que tenemos nosotros acá. Tenés bosque, tenés playa, tenés ciudades coloniales, tenés absolutamente todos los atractivos que puede tener cualquier país de turismo y lo tenés todo en un solo lugar, en Honduras. Lo que nos falta entonces es la seguridad para que puedan venir tranquilamente los turistas y obviamente regresamos a la inversión en infraestructura porque se necesitan mejores accesos para ciertos lugares y que de esa manera cuando vos vas dando los mejores accesos pues vienen más inversionistas a poner hoteles, a poner restaurantes, a poner cafeterías, a poner lo que sea para generar también ese tráfico porque esa carretera hacia Copán es un desastre. Es un desastre y te genera un enorme cuello de botella en el pegue con San Pedro Sula, con la carretera del sur y son cosas que también se tienen que ir viendo. Otras cuestiones que hay que hacer es el apoyo fuerte a los MIPYMES, de todos los sectores. Las economías se desarrollan con los MIPYMES. Las economías no se desarrollan con las grandes empresas. Ese es un concepto equivocado. Taiwán es una de las economías más fuertes del mundo. Taiwán no tiene un déficit en su presupuesto general de la República. Tiene un superávit y tiene reservas como de 90 trillones de dólares. Es una cosa impresionante el ejemplo de Taiwán. ¿Y cómo se mantiene su economía? Más del 90% MIPYMES. Entonces, el poder económico de un país son las MIPYMES. Entonces, el enfoque tiene que ser para los micros, pequeños y medianos emprendedores para que ellos entonces comiencen a desarrollar una clase media que es inexistente hoy en nuestro país y de esa manera entonces la economía se fortalece, crece el país y se genera más fuentes de empleo. También la parte de los financiamientos, no solo para el agro, tenés que tener financiamientos para todos los proyectos de inversión. Hoy por hoy tenés mucho del crédito bancario orientado hacia consumo. Entonces, necesitamos que en vez de estar orientando tantos recursos para consumo, que se orienten a actividades productivas que nos ayuden a generar empleo. Y tenemos que encontrar mecanismos también para convertir las remesas en mecanismos también de inversión para desarrollo, porque hoy por hoy también las remesas se van en consumo. Por lo general las personas agarran ese dinero de la remesa para poder vivir y obviamente están en su derecho, su dinero, pero hay que encontrar el mecanismo para que estas personas parte de ese dinero lo puedan invertir en actividades productivas y de esa manera ir desarrollando la economía. Entonces hay una infinidad de cosas, Kimberly, que se van a hacer para poder comenzar a mover la carreta de la generación de empleo en el país. Hoy por hoy, Kimberly, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas en la última encuesta de hogares, 9 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen algún tipo de problema de empleo, ya sea porque están subempleados o porque están desempleados o porque están desalentados. Hay 4 o 5 categorías de problemas de empleo y el 90% de la población económicamente activa cae en una de esas 4 o 5 categorías de problemas de empleo. Es una situación grave la que tenemos en el país y obviamente todo este desastre por los problemas de empleo, por la falta de salud, la falta de educación, el irrespeto a los derechos humanos y todo ese tipo de cosas son los que te provocan que el hondureño se tenga que ir a Estados Unidos, España y otros destinos en la migración ilegal. Y nosotros estamos perdiendo lo más valioso que tiene el país, nuestro capital humano. Se nos está yendo por montones. Eso lo tenemos que eliminar de inmediato. Tenemos que asegurarnos que el capital humano se quede aquí y que nos ayude a desarrollar el país desde el punto de vista económico y social. Obviamente tenemos que darles salud, tenemos que darles educación, tenemos que prepararlos y tenemos que traer las inversiones para generar el empleo.
Esto toma tiempo, Kimberly, pero es posible hacerlo. Marcio, se habla de la fusión también de algunas instituciones para eficientar el aparato estatal. ¿Cómo avanza este proyecto y cómo se va a desarrollar? Bueno, precisamente antes que eso de contestarte, quiero apoyar un poco lo que estaba diciendo Pedro. En realidad, Honduras, nuestro país, es un país rico. Tú te vas por todas las zonas occidente, en el sur yo he estado manejando un proyecto muy grande, cómo produce ahí y ni se dan cuenta aquí en el centro todo lo que exportan esas empresas en el Caribe, en la costa norte. Entonces somos un país rico, pero está empobrecido por lo que las medidas que han tomado estos gobiernos y altamente endeudado. Entonces eso nos pone una camisa de fuerza. Obviamente la estructura que diseñaron para este gobierno, pues si lo ves, está hecha para realmente hacer negocios, no para una gestión pública que beneficie al pueblo. ¿Por qué te digo eso? Porque tú no traspasas las funciones del Estado al sector privado y dejas a esa gente trabajando sin funciones y pasas esas funciones a fideicomisos, a comisiones, a diferentes mecanismos que ellos se han ingeniado. Y también el propósito, uno de esos propósitos es evadir lo que es el uso de la ley de contratación del Estado, donde te pone ciertas restricciones. Es cierto, te tardas más tiempo para contratar, pero hay transparencia y hay procesos que se tienen que seguir, mientras que yo pues tengo 4 amigos y a los 4 les reparto los contratos y ya, no hay problema, mientras que no. Nosotros queremos democratizar la industria de la construcción, democratizar el financiamiento al sector agrícola, que todo el mundo tenga acceso. Ya se vivió eso en varias etapas del país. Antes, cuando yo trabajé en el FIS, ahí llegaban contratistas de todo el país a hacer fila para participar y tener. Entonces se distribuía todo el ingreso en todos lados. Aquí tienes 4 empresas que después subcontratan a otras empresas y de otras empresas subcontratan a otras, y ya cuando llegan al pueblo donde les toca hacer, es un tipo que viene ganando una cosa y al final viene a ser hasta un maestro de obra el que les hace el proyecto, y de aquí entonces eso te encarece mucho los costos y eso forma parte de un proceso de corrupción. En ese sentido entonces hemos pensado hacer una reestructuración de la organización del gobierno, donde se aglutinen o se reúnan cierto tipo de instituciones que están haciendo lo mismo, pero se hicieron esos proyectos e instituciones que hacen lo mismo porque cada quien tenía su isla y su propio feudo para poder hacer sus cosas. Encontramos, bueno, proyectos de vivienda en el IP, proyectos de vivienda en Convivienda, proyectos de vivienda y así sucesivamente, proyectos de infraestructura en diferentes instituciones. Entonces, debe haber una institución rectora de lo que es la infraestructura con sus programas y todo, pero que haya una política directa que dirija todo eso. Y así lo mismo, una institución rectora del sector agrícola que una todos los fondos y eso. Y también ahí se reduce gasto en personal, gasto en gastos administrativos y todo. Otra cosa, poner una meta de gastos administrativos que puede andar más o menos en el 10% sobre lo que es la inversión. Esos son estándares internacionales. Aquí ni cuenta se dan cuánto es lo que se gasta por proyecto. A veces, bueno, lo que te decía ahorita, si hace una evaluación del gobierno en relación a la inversión pública, salen completamente aplazados, porque la inversión pública es mínima y el gobierno creció del 2009, el presupuesto, que eran 112.000 millones de lempiras, a 308.000 millones de lempiras, que es ahora. Estamos hablando más de 196.000 millones de lempiras de aumento. Entonces, esa reestructuración nos está llevando a hacer unas fusiones entre instituciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles están haciendo las mismas funciones? Bueno, por ejemplo, ahorita podemos hablar que es la más importante y que necesitamos que rápidamente esté funcionando para la generación de empleo, como lo decía, y es la parte de INSEP
Invest, con vivienda. Ustedes se acuerdan que antes se llamaba Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. ¿Por qué? Porque aglutinaba todas esas instituciones, vivienda y todo eso, y las tenía. Y aquí las separaron y en cada una de las separaciones es un ministro. O sea, es ilógico. Tú puedes tener directores y que hagan sus funciones como directores ejecutivos y todo, pero el ministro es el que dirige una política, el que coordina toda la parte del sector y el que hace que la planificación que viene de arriba del Estado fluya hacia ellos y se pongan metas y objetivos para que cada quien tenga que rendir cuentas hacia el otro. Pero si todos son ministros, nadie le da cuenta a nadie. Sí. Entonces, ese sector, el sector agrícola, hay un montón hay instituciones que están dentro de Invest, que hacen proyectos agrícolas. Tenés en el sector social, por ejemplo. El sector social es importante porque nuestra presidenta Xiomara Castro está completamente enfocada en lo que es los pobres, la juventud, la tercera edad, todo ese tipo. El programa que ella manejó de Red Solidaria se va a activar de nuevo y hay varias instituciones que hacen ese tipo de cosas, CEDIS, CEDECOAS y otras instituciones que hacen de lo mismo. Entonces hay que sacar lo que es la parte de infraestructura que tienen ahí, ponerle infraestructura, y la parte de desarrollo social, que vaya a desarrollo social, y entonces que la cara del gobierno va a ser lo que es la inversión social. Entonces, en ese sentido, vamos a organizar todas esas instituciones. Otra cosa, para alinearlas. ¿Por qué alinearlas? Porque tú tienes objetivos institucionales con metas institucionales que deben de ir orientadas a lograr objetivos sectoriales. Y esos objetivos sectoriales los tienes que alinear todos los sectores para lograr objetivos nacionales, que es reducción de pobreza, reducción de la desigualdad y crecimiento económico. Entonces, todo eso tiene que hacerse, y para eso vamos a volver a implementar lo que es el sistema de gestión por resultados, que ya vimos que dio un buen resultado. Vamos a estar midiendo y evaluando la gestión de todos los funcionarios. El que no funcione será separado, entonces. Pues esa va a ser una decisión de la presidenta, pero así debería ser. Es como un gobierno corporativo, pues, que el que no funcione, ¿por qué lo tienes que tener? Si agarras un compromiso es para eso. Entonces, en ese sentido, también con eso se impulsa mucho lo que es la inversión pública. Entonces, eso nos va a permitir racionalizar el gasto, mejorar la inversión y, como dice Pedro, en un mediano plazo ya van a ir viendo los resultados. Pero nosotros queremos entrar inmediatamente con unas reestructuraciones rápidas para poder, por ejemplo, impulsar lo que es la industria de la construcción. Hay un proyecto que se comenzó de 10,000 viviendas, que está aquí en el anillo periférico, que apenas está comenzando. Ahí se puede meterle para generar una gran cantidad de empleo. ¿Por qué? Porque ya está ahí, pues ya tienen el terreno, está todo, sabemos que hay un déficit habitacional, no es que solo porque llegamos vamos a ir a cortar, lo que se va a ir a revisar es la forma en cómo se está manejando, qué se está haciendo y ese tipo de cosas. Entonces ya la parte de infraestructura tiene que estar atenta. Hay una gran cantidad, por ejemplo, todo lo que era fondo vial, que antes funcionaba como una institución desconcentrada de la Secretaría de Infraestructura, lo absorbió Invest. Solo le cambiaron los nombres, lo pusieron y lo absorbió Invest. ¿Y qué pasa? No hemos visto los resultados, porque realmente si te vas a ver las carreteras de Occidente y todo eso, es un desastre. Todo lo que la carretera de aquí del norte hasta San Pedro no le toca al fondo vial. Ahora lo tiene el mantenimiento COVID. Y nosotros pagamos 3 veces por ese mantenimiento, porque se paga el impuesto al combustible, se paga impuestos para las carreteras o algo así en las municipalidades, y se paga el peaje. Entonces, todo eso debe de ordenarse. Y con toda esa reestructuración, pues se piensa ahorrar una buena cantidad de dinero, porque tenemos unas 20, 25 instituciones. Crearon 19 instituciones nuevas. Por ejemplo, tienes una Secretaría de Transparencia, tienes el Instituto de Acceso a la Información Pública, los dos tienen más o menos cuestiones similares, y aparte de eso tienes las instituciones, dentro de todas las instituciones, una unidad para lo que es la parte de transparencia. Entonces hay 3
haciendo lo mismo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que analizarlo. Pedro, en el caso de esto del costo de la energía, el tema de la ENE, también hay que sanear las instituciones para que puedan funcionar también, que eso es importante. El tema de Hondutel, han habido también algunas huelgas, algunas exigencias, muchos sectores están demandando también que se les reconozcan algunas conquistas y algunos logros que ellos habían hecho o logrado en días anteriores. Sí, mira, hay que recuperar las empresas públicas que hoy por hoy están totalmente quebradas. El tema del ENE es el caso más grave dentro de todo, representa un porcentaje altísimo de lo que es dentro del déficit fiscal del gobierno, un porcentaje altísimo es el problema del ENE. El ENE tiene pérdidas acumuladas de más de 74.000 millones de lempiras, creciendo a ritmo de 8.500 millones anuales en pérdidas, y que dentro de muy poco tiempo, probablemente 2 años, si no se hace nada, esas pérdidas de 8.500 millones anuales van a pasar a ser de 12.500 millones de lempiras anuales. Entonces ahí hay que actuar de manera urgente. Este problema se viene acumulando por la última década, por la corrupción, por la incapacidad, por la falta de toma de decisiones, y eso es precisamente lo que hay que arreglar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una de las primeras cosas es reperfilar la deuda. Tenemos una deuda de 74.000 millones de lempiras, que mucha de esa deuda está a corto plazo con tasas altas. Entonces hay que reperfilar eso para poder tener una carga financiera más baja y liberar un poco el flujo. También es necesario reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cómo se reducen las pérdidas técnicas? Con inversión. Las pérdidas técnicas se reducen invirtiendo en las líneas de transmisión e invirtiendo en las líneas de distribución. Se va a y separar solo la para ENE, eso, como se me ha manifestado. ya te voy a explicar esa parte. Y solo para eso, Kimberly, se ocupan alrededor de entre 800 y 900 millones de dólares. No son 3 centavos. Pero ¿qué es lo que pasa si no invertís? Simple y sencillamente va a llegar un momento en que te vas a quedar sin poder mover la energía de donde se genera a donde se consume. Entonces es urgente comenzar esas inversiones. De hecho, este año vas a tener cortes, así como hemos estado teniendo los últimos años. Los apagones. Claro, yo se lo mencioné hace poco en un medio de comunicación y salió la noticia por todos lados, pero eso no es ninguna novedad, si los cortes ya los tenemos. Nosotros en San Pedro Sula tenemos cortes súper seguidos, a cada rato nos quitan la luz. Aquí en Tegucigalpa no sé si es lo mismo, pero entonces no es nada nuevo, simple y sencillamente los cortes siguen porque no hicieron las inversiones en su momento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar las inversiones este año en las líneas de distribución, en la transmisión, y comenzar también las licitaciones de manera transparente para que no podamos tener... ¿De qué capital, Pedro? ¿De dónde va a salir el capital? Ya te voy a explicar. Para que no tengamos entonces problemas en las líneas de distribución y transmisión que te eviten mover la energía a partir del próximo año, y problemas también de exceso de demanda que no te lo pueda cubrir la oferta. Este año vamos a tener un corto en la oferta, o sea, un faltante en la oferta de alrededor de 300 megas que se pueden cubrir con unas plantas que ahorita no están operando y comprándole también energía a Guatemala. Pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Esos fondos de lo que tú me preguntas para poder invertir en transmisión y distribución, eso es deuda. O sea, la única manera es que lo pueda llevar a cabo el Estado, porque la decisión de la presidenta Xiomara Castro es no privatizar, y ya te voy a hablar de la decisión porque hay una enorme confusión con eso. Entonces, como no se va a privatizar, la única manera de hacerlo es que hagamos la decisión del ENE, partiendo, la va a quedar el ENE Holding, y del ENE Holding van a depender 3 empresas 100% estatales, propiedad del gobierno de la República, propiedad del pueblo de Honduras. Una empresa se va a dedicar a la distribución, la otra a la transmisión y la otra a la generación. Ahorita tenés en el ENE los 3 elementos, tenés la distribución, la transmisión y la generación. Y la distribución es la que te está perdiendo dinero por montones. Entonces te contamina la distribución toda la operación del ENE y te hace que sea muy difícil para el ENE, con esos estados financieros actuales, conseguir los financiamientos. Entonces, ¿por qué separar la ENE en 3? Porque vas a tener una empresa muy rentable de generación, una empresa muy rentable de transmisión, que va a ser muy fácil conseguir recursos de la banca nacional e internacional para poder financiar las inversiones que se necesitan, y una empresa de distribución que se va a quedar con todo el problema del ENE, porque le corresponde a esa parte de distribución que entre en un tratamiento especial de recuperación para que se pueda llevar a números negros eventualmente. Ahora, ¿la decisión es privatización? No. Y ahí es donde hay la confusión. Muchas personas están confundidas. Como inicialmente este gobierno quería hacer la decisión a través de una privatización, la gente se quedó confundida pensando que la decisión es privatización. No, decisión es separar. Así de sencillo. Tú puedes separar la ENE privatizando y puedes separar la ENE sin privatizar. El camino que se está sugiriendo es separarla sin privatizar, o sea, no va a haber participación accionario privado en esas 3 empresas que van a ser 100% de propiedad del Estado y del pueblo hondureño. Entonces, una vez que se hace eso con las inversiones para reducir las pérdidas no técnicas,
A la par, tenés que ir trabajando también para la reducción de las pérdidas no técnicas. ¿Cuáles son las pérdidas no técnicas? El robo de energía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, hay un montón de personas que consumen un montón de energía que históricamente se les ha permitido robar la energía. Eso, con el gobierno de Xiomara Castro, a partir del 27 de enero, se acaba. Le vamos a cortar la energía a todo este montón de negocios grandes. Y te vas a sorprender, Kimberly, cuando hagamos público esto. De negocios grandes que no pagan energía, se la vamos a cortar y lo vamos a hacer público. Un montón de lugares, de colonias lujosas, donde viven personas de muchos recursos económicos que roban energía y también se la vamos a ir a cortar. Y nos vamos a asegurar también de recuperar la mora. Vamos a dar planes de pago para que se pague, pero al que no pague se le va a cortar la energía porque no es justo y no es correcto que el pueblo hondureño se le cobre la energía y que estas empresas grandes y que estos residenciales, que son de las personas de mayor poder adquisitivo, no estén pagando. No te estoy diciendo que todo el mundo, ¿verdad? Claro, o sea, ¿qué va a pasar? en esos Porque residenciales... el Estado también le debe mucho al ENE. Ya voy a caer ese tema, pero te quiero aclarar. En estos residenciales no es que todo el mundo robe energía, no. Claro. Algunas personas roban energía y a ellos les vamos a caer. Y les vamos a caer con todo el peso de la ley. En eso estamos pidiendo, que nos lo identifiquen para a partir del 27 de enero irles a cortar la energía. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer entonces? Ya está la tecnología para hacerlo. Vos ya puedes medir cuánta energía pasa por cada transformador y comparás eso versus la facturación de las casas que están amarradas a ese transformador y ya podés saber entonces de cuáles son las casas en donde se está haciendo el hurto de energía o cuáles son los negocios que están haciendo el hurto de energía. Porque a través de las líneas de distribución y transmisión vos sabés cuánta energía pasa y cuánto estás cobrando en los negocios que va quedando esa energía, y ahí es donde vas encontrando el diferencial y ahí es donde vamos identificando eso. Entonces, reducir las pérdidas no técnicas a través de la eliminación del robo de energía y a través de la recuperación de la mora también para mejorar un poco la finanza. La deuda de las instituciones estatales también tiene que pagar el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Se está presupuestando mal. O sea, en el presupuesto general de la República, las instituciones públicas ponen, ok, yo voy a gastar, por decir algo, 10 millones de lempiras este año en energía, cuando saben que el año anterior gastaron 15. Entonces vienen y dicen, ok, recibo 10 millones para pagar energía, lo pago, pero dejan una deuda de 5 porque no lo presupuestaron bien. Eso no se va a permitir. Vamos a obligar a las instituciones públicas que presupuesten bien sus gastos, no solo el de energía, sino que todos los gastos, y vamos a darle un seguimiento, como estaba mencionando Marcio, con un sistema que él es el que lo tiene diseñado porque ya lo tuvo en operación en el gobierno del presidente Zelaya, y con ese sistema se va a medir la gestión de cada institución, parte de lo cual es la ejecución del presupuesto y el cumplimiento del mismo y de sus responsabilidades. Entonces, y obviamente va a haber que hacer un plan de pago para las instituciones públicas para que paguen la mora histórica. Ese es otro tema entonces que hay que hacer con la ENE. Otro tema que hay que hacer con la ENE es cumplir con la ley del sistema eléctrico nacional. Hay gente que me dice, bueno, pero mira, esa ley no es la óptima. Bueno, entonces si no es la óptima, hay que cambiarla, pero ahorita es la que hay, entonces es la que tenés que cumplir. Entonces no podemos seguir incumpliendo la ley. Aquí en Honduras tenemos un serio problema de incumplimiento de leyes. Esa ley entró en vigencia en mayo del 2014 y hoy, 7 años y medio después, no ha entrado en operación. Entonces, ¿de qué te sirve pasar leyes si no se van a respetar? Ahí es donde viene la verdadera inseguridad jurídica. La verdadera inseguridad jurídica es que se pasan leyes y no se respetan. Entonces, si no nos gusta la ley, cambiémosla. ¿Qué leyes no nos gustan? Por ejemplo, el Código Penal, lo vamos a cambiar. La Ley Marco de Protección Social no nos gusta, la vamos a cambiar. La Ley de Secretos, la vamos a eliminar. Todas esas leyes que han perjudicado al pueblo hondureño y que han favorecido la corrupción y el narcotráfico en el país, las vamos a eliminar y las vamos a cambiar para asegurarnos de tener un estamento legal que te ayude a realmente controlar el país y combatir las cosas que hay que combatir y motivar e incentivar las cosas que hay que motivar e incentivar. El Electoral de México anunció que se lograron recolectar las firmas exigidas para activar el referendo revocatorio de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque aún está en duda cómo se realizará la consulta debido a que el organismo electoral alega que no tiene suficientes recursos para el proceso. Con el último corte se ha logrado ya rebasar este porcentaje del 3% y tenemos ya la meta. Así lo afirmó el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, al confirmar que se habían verificado más de 2.845.000 firmas de ciudadanos a favor del referendo, registrando lo que supera la meta de 2.7 millones de rúbricas, equivalentes al 3% de los electores, que exige la ley para llamar a la consulta.
López Obrador ha promovido el referendo previsto el 10 de abril para revalidar su gestión luego de 3 años de mandato. En la consulta se espera preguntar a los mexicanos si quieren que el gobernante continúe en su sexenio hasta el 2024 o que renuncie. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con más del foro, la entrevista. ¿Vienen o no más cargas tributarias para el pueblo hondureño? Ya nos había adelantado Pedro que no, pero que sea Marcio Sierra quien nos diga por qué no, y porque siempre queda la duda. Así como están recibiendo ustedes el Estado, entonces dice, ¿de qué forma van a hacer para sobrellevar y cumplir con todos los compromisos que tiene el gobierno entrante? Sí, mire, realmente ha sido una política que incluso esa política se mantuvo durante el gobierno del presidente Zelaya. No más impuestos, no devaluación, no hubo. Ahorita no estoy diciendo que no va a haber, ¿verdad? Pero los tiempos son diferentes, pero no más impuestos. Cuando usted habla de que cómo se va a financiar, pues no deberíamos de financiar todo el desastre que nos están dejando a costillas de la gente. Entonces, para eso es que nos llaman a nosotros, para resolver problemas con iniciativa, con creatividad y ver las maneras en que se pueda ir resolviendo los problemas. Uno de ellos, como ya le decía, reducción del gasto, reperfilamiento de la deuda, una administración efectiva de la misma deuda y otro tipo de medidas que nos permitan reducir esa brecha y ese déficit. Sin embargo, no prometemos que vamos a quitar impuestos que ya están. Porque eso sería hacer más grande el déficit, porque serían ingresos que se dejan de percibir. Si ya vimos que con lo que genera el gobierno de impuestos apenas cubre 2 rubros, y lo demás hay que financiarlo de otra manera, sería muy difícil en estos momentos. Si la situación va mejorando y todo, en algún momento se pueden hacer revisiones de algunos impuestos que son regresivos, porque hay muchos impuestos que son regresivos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, pues vamos a revisar. También quería agregar a lo que estaba hablando Pedro en cuanto a la escisión de las empresas del ENE, es que al tener esas empresas separadas y ellas generan sus propios flujos, la banca internacional le puede prestar a cada una de esas empresas independientemente, sin ir con el respaldo de los flujos que ellos van a generar, sin ir a hacer un crédito respaldado por el Estado. Esos créditos respaldados por el Estado se llaman créditos soberanos. Esos serían créditos no soberanos y que no aumentan la deuda porque la responsabilidad es de la empresa. Ese modelo se utiliza en otros países, en Costa Rica, y financian muchas empresas descentralizadas y autónomas, y eso ha permitido que ellas crezcan y se gestionen solas, no tenga que respaldarlo del Estado. Entonces, esta es otra forma de no cargarle más también cargas al Estado, que al final vienen siendo cargas para el pueblo. Otra forma es también como una manera de compensar al pueblo, es darle energía gratis a las personas que consumen menos de 150 kilowatts. Eso también es como que usted le esté devolviendo un impuesto a la gente pobre. Otro beneficio que también viene siendo, y si realmente ese es una reducción de impuestos, es ¿cómo se llama? El subsidio al combustible. Nosotros vamos a revisar bien la fórmula y estamos viendo a ver cuánto es la cantidad de dinero que se le va a reducir al galón de combustible. Y eso es una promesa de campaña que vamos a cumplir, así como también el subsidio a la energía. Cada lunes la gente pega el grito al cielo, sí, don Marcio, por ese tema, y Pedro, por ese tema del combustible, sí, porque está súper caro. Sí, de hecho, todas las promesas de campaña se van a cumplir, o sea, todo lo que Xiomara Castro, hoy presidenta electa,
ofreció durante la campaña se va a cumplir y uno de los mandatos que nosotros tenemos es precisamente de trabajar en el presupuesto general de la República para encontrar los recursos para poder llevar eso a la práctica. Ahora, ¿cómo se van a mejorar los ingresos sin necesidad de poner nuevos impuestos? Lo que mencionaba Marcio, de reperfilar la deuda. También vamos a hacer un trabajo fuerte en contra de la evasión y el contrabando, que todavía hay mucho espacio por trabajar en eso. Todavía hay mucha evasión fiscal, todavía hay mucho contrabando y nos vamos a meter fuerte en ese tema para asegurarnos de tener una mayor recaudación. También el tema de la corrupción. Al combatir la corrupción, los 75.000 millones de lempiras que hoy pierde la economía por concepto de corrupción, pues eso, una parte es del presupuesto general de la República y eso pasaría a inversión social. Con las medidas que vamos a tener de inversión pública se va a estimular la economía, va a crecer el PIB y ese crecimiento del PIB te va a provocar también más impuestos. También la reducción del gasto corriente que te mencionaba Marcio te va a liberar fondos dentro del presupuesto para poder dirigirlos a inversiones que sean más productivas para el país y también la formalización del sector informal de la economía, que se tienen que generar los incentivos adecuados para que todos encontremos el camino para poder tributar y contribuir con el desarrollo económico y social. El énfasis de este gobierno va a ser, del nuevo gobierno, va a ser la parte social. Ahora, para poder enfocarnos en la parte social, en los temas de la reducción de la pobreza, en los temas de salud, en los temas de educación, derechos humanos, medio ambiente, para que eso sea una realidad, necesitamos tener una economía fuerte, sólida, creciendo y generando empleos de forma masiva. No solo a nivel macro, porque eso es lo que se ha vendido. A nivel macro no le sirve al pueblo hondureño. O sea, eso es como que te digan, mira, vamos a hacer una casa, y te hacen las bases y te dicen, ahí está tu casa. Y las puertas, y el techo, y las paredes, y el piso, y la cocina, y los baños. O sea, para efectos prácticos no te sirve de nada. ¿Es necesaria? Sí es necesaria, porque sin una base, pues no tenés la casa, pero no te podés quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente construir el resto de la casa. Entonces, si tenés una macroeconomía relativamente estable, pues esa macroeconomía relativamente estable se tiene que traducir en beneficios para el pueblo hondureño, porque si no, no sirve de nada, que es lo que ha estado pasando la última década. Entonces, para que podamos hacer una realidad todo el enfoque del gobierno de Xiomara Castro en la parte social, necesitamos esa economía fuerte. Y por eso es que estamos trabajando en todos los temas que hemos venido conversando y los que vamos a conversar a lo largo del programa, para tener esa economía fuerte que nos genere los recursos que necesita el gobierno para poder invertir en la parte social y sobre todo en los más pobres de nuestro país. Otra cosa es que solo hablan de mantener la macroeconomía estable, pero no dicen cómo. O sea, el tema es que aquí viene el Fondo Monetario y les dice, miren, esto es lo que tienen que hacer para tener la macroeconomía estable, indicador del déficit tanto, indicador tanto, todo tanto, y una serie de requisitos, y aquí nadie les negocia ni nadie entra en discusiones, argumentos económicos con los cuales nosotros, pues, entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría, ustedes vayan a ver en todo el mundo por qué el Fondo Monetario ha realmente, para mí ha fracasado, por qué el Fondo Monetario va a imponer solo medidas que afectan a los pobres, a la gente humilde. Entonces nosotros defendemos esas posiciones. Nosotros tuvimos pleitos fuertes y argumentos fuertes en el gobierno del presidente Zelaya. ¿Por qué no devaluábamos? ¿Por qué no aumentábamos impuestos? Y esto a costa de impuestos y una gran cantidad de medidas que hicieron durante estos años es que han mantenido esa macroeconomía estable. Pero así es fácil. La creatividad y la forma de, bueno, realmente no se necesita mucho, lo que hay que hacer es honrado y honesto y saber negociar las cosas que le benefician al pueblo para no incrementar sus impuestos, para no incrementar los niveles de pobreza. Entonces, si nosotros venimos y negociamos, ellos están dispuestos a escuchar propuestas. Lo que pasa es que yo no he visto realmente en ningún país del mundo donde el gabinete económico sean abogados. Para mí, o que no hayan economistas. Yo no he visto economistas en estos años en el gabinete económico. Entonces a ellos vienen y les explican y van y cuando van a las reuniones repiten, pero no tienen la formación y los argumentos para poder rebatir. Entonces, en ese sentido, búsqueme uno ahorita de los que están saliendo economistas en el gabinete.
Entonces, ¿con qué argumentos va usted a poder rebatir y a poder pelear? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, agarran esto. Fíjate que la ley dice esto, entonces cumplámosla. Bueno, bajarle ahí, quitarle allá, aumentarle el impuesto acá y hacer lo otro. Ya, eso es fácil. Pero ¿a costa de qué? Entonces, eso es lo que no le han explicado al pueblo. Esa macroeconomía es importante mantenerla estable porque es la que nos da una garantía para poder tener acceso al crédito internacional. Eso es como funcionan las centrales de riesgo, que si usted está mal en una central de riesgo porque sus niveles de crédito y algunos indicadores que le analizan no están bien, entonces no le dan el préstamo. Pero de ahí para allá al pueblo no le beneficia. El tema de la inflación también es algo... Ahí va incluido en los indicadores sí. que revisa el Fondo Monetario y es una de las... creo que es una de las principales funciones que tiene el Banco Central, el control de la inflación. Pero también hay que ver si la metodología que están utilizando está actualizada y se está incluido todo. Esa revisión tenemos que hacerla nosotros de nuevo para ver si realmente esa inflación es real o no, porque muchos, cuando usted va en la vida real hacer las compras, no es lo mismo que le digan que hay un 2 o 3% de inflación cuando usted está viendo que los precios le aumentan, con solo el aumento en el combustible a cada rato, eso le genera bastante inflación y tiene un efecto multiplicador en la canasta básica. Entonces habrá que ver eso, habrá que revisarlo. El tema también, zapatero a su zapato, Pedro. Ese es el tema de los funcionarios que van a asumir funciones en los próximos días. Sí, lo que el gobierno se tiene que manejar en función de meritocracia. O sea, la gente por sus méritos profesionales tienen que ir a ocupar los cargos de responsabilidad en sus áreas de experiencia. No podemos tener un zapatero trabajando de albañil, un albañil trabajando de carpintero, un carpintero trabajando de enfermero, porque entonces las cosas no funcionan bien. Por algo la gente estudia, por algo la gente trabaja, por algo la gente acumula experiencia para poder después ir a trabajar en eso. Pero si agarramos gente con experiencia en un área y la ponemos a dirigir otra, ahí se complica más la cosa. Entonces, este gobierno no solo fue el tema de la corrupción, también fue el tema de la incapacidad por poner personas que no son expertas en las áreas a manejar temas delicados en el país. Entonces, el nuevo gobierno, obviamente, tenemos la responsabilidad de trabajar en función de meritocracia, que cuando la presidenta electa haga el anuncio de su gabinete la próxima semana, el 26, el día antes de la toma, no, que el pueblo hondureño vea, no, va a ser, hasta el momento el plan es ese día, pero... Hasta el 26. Pero el 26. Entonces, cuando ella haga el anuncio, el pueblo hondureño va a reconocer y va a decir, fulano va a tal lado. Sí, el fulano lo conocemos porque es experto en esa área. Mengano va al otro lado. Sí, el mengano lo conocemos. O sea, las personas que van a ocupar los cargos tienen que ser personas con experiencia en el área y reconocidas para que el pueblo hondureño entonces sienta la tranquilidad de decir, vamos a estar en buenas manos. Porque el tema aquí no es solo de la presidenta, es también el equipo que va a rodear a la presidenta. Eso es básico. O sea, un presidente lo que es un director de orquesta. El director de orquesta sabe cómo tocar el instrumento, sabe cómo suena el instrumento, pero no puede tocar todos los instrumentos porque no hay manera. O sea, tenés 50 músicos enfrente y vos tenés que poder escuchar a los 50 y dirigirlos para que toquen bien el instrumento. Pero el director de la orquesta no está tocando el instrumento. Entonces, más o menos esa es una analogía de lo que es un presidente. El presidente es el que dirige, es el que lidera, es el que define las estrategias, es el que da las órdenes. Pero ejecuta esas órdenes el staff de ministros y de ejecutivos alrededor de la presidencia. Entonces tienen que ser personas de alto nivel, reconocidas por su experiencia en cada uno de los temas para que puedan ejecutar bien las líneas estratégicas y las instrucciones que van a emanar de la presidencia. Por ejemplo, otra cosa es que se van a publicar los perfiles de cada una de las personas que... muy bien. Sí, eso se está preparando incluso... una página para que la gente pueda entrar, un portal para que la gente pueda entrar y ver los perfiles de cada uno de los funcionarios. Por ejemplo, no creo que pongamos cantantes a dirigir instituciones que manejan cientos de millones
donde usted le pregunta por un flujo de Copeco, efectivo. por ejemplo. Bueno, entonces le pregunta por un flujo de efectivo, le pregunta por algo técnico. Bueno, tiene el caso de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud también. Bueno, todas esas, ahí usted tiene los ejemplos y hablan por sí solos, entonces, y ahí va a poder ver los perfiles de cada quien, desde que estudió por qué esa persona ha sido seleccionada, y luego ver la experiencia que ha tenido en los diferentes sectores. Y yo creo que hay una cuestión, es que hay competencias, hay capacidades y hay valores morales que tienen que estar, y todo eso forma la integralidad de las personas que van a asumir esos puestos. Está bien que usted le tenga confianza a una persona y le tenga afecto, pero eso es parte de lo que debe formar esa selección. Pero una vez que si él tiene confianza y afecto, entonces colocarlo en el área en que sus competencias, su formación pueda venir a contribuir y hacerlo y a sacar lo mejor de esa persona para poder dar resultados que realmente se esperan, y además de eso le genera a la persona una satisfacción profesional. Claro. Yo creo que ahora, si todo está concebido para ir a hacer negocios y para robar, entonces estamos hablando de otro tema. ¿Qué es lo que ha pasado en la última década? Estoy sentada aquí con los futuros ministros de algunas instituciones. Bueno, esa es decisión de la presidenta, o sea, y esto lo hemos platicado con Marcio, tanto él como yo estamos dispuestos a ayudar a la presidenta a donde ella tome la decisión, ya sea dentro o fuera del gobierno, porque hay muchas formas de ayudar a la presidenta, no necesariamente dentro del gobierno, también puede ser fuera. La decisión es enteramente de ella, y obviamente nos sentiríamos honrados de poderla ayudar, porque confiamos en ella, tenemos fe en ella, sabemos que ella sí tiene las intenciones y el valor y el coraje de hacer los cambios positivos que necesita el país, y obviamente es una oportunidad histórica de participar en el cambio que tanto necesita nuestra querida Honduras. El tema de la educación preocupa a Pedro también. ¿Va a haber o no regreso a clases? Claro que va a haber regreso a clases. ¿Cómo se va a manejar la pandemia? Porque han habido muchos tropiezos o muchos desaciertos durante el manejo de la pandemia. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cómo va a actuar el nuevo gobierno? Porque no se puede venir a improvisar, ya se vieron los errores del pasado, entonces ¿cómo tratar de enmendarlos y sacar a flote estas dos áreas que son fundamentales? Sí, mira, estos dos temas son importantísimos. O sea, en educación, el retorno a clases es este año. O sea, no hay manera. Es impostergable. Es impostergable. O sea, tenemos 2 años de no estar llevando a nuestros niños y a nuestros jóvenes a las escuelas y los colegios, y eso es fatal. O sea, el atraso que estamos teniendo como país en el capital más importante, que es el capital humano y que es sobre todo nuestros jóvenes. Nosotros ahorita tenemos un bono demográfico que si no lo aprovechamos ahorita para poder impulsar el desarrollo de nuestro país, después nos vamos a lamentar fuertemente. Y hasta el día de hoy no se ha aprovechado el bono demográfico. Y eso es algo que no lo tenés por mucho tiempo, o sea, lo tenés por un par de generaciones y después se pierde, porque en la medida en que van avanzando los países y que se van desarrollando, la pirámide poblacional se invierte, porque la gente comienza cada vez a tener menos hijos. Entonces, lo que es este bono demográfico es cuando tenés más jóvenes que otra cosa. Entonces, estos jóvenes pueden ser utilizados para generar la riqueza en el país y luego entonces de esa manera poder desarrollarte. Entonces, pero para eso la educación es clave. Entonces, hemos visto un proyecto que hicieron las diferentes universidades, que se conjuntaron, trabajaron también algunas organizaciones magisteriales, unas organizaciones no gubernamentales también, trabajaron algunos exministros y exviceministros de educación, hicieron un trabajo bastante completo que nos presentaron poco tiempo después de las elecciones. Ese proyecto es un proyecto que se está analizando para ver cómo se lleva a la práctica. Ya hemos hablado también del financiamiento de este proyecto, entre otros con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos presentó a su vez otros proyectos que son interesantes. Por ejemplo, hay un proyecto de conectividad, que es una inversión de alrededor de $240 millones. El proyecto dura 4 años y alrededor de esos 4 años vas a llevar la conectividad a todas las escuelas, pero no solo a las escuelas, sino que a las comunidades. Entonces te va a ayudar a llevar al mundo tecnológico a varios rincones del país, y a lo largo de ese proyecto se pueden generar también varias decenas de empleo, que eso es importantísimo. Obviamente todo esto lo tenemos que analizar, nos han hecho las presentaciones, pero tenemos que entrar en detalle para poder ver qué tan factible es, cuándo hacerlo, pero la educación obviamente es una de las prioridades. El retorno a clase, mejorar la calidad de educación, y obviamente darle a los maestros y a las maestras todas las herramientas que necesitan para poder educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En cuanto a salud, bueno, la salud simple y sencillamente va a estar en manos de expertos en salud. O sea, tanto los hermanos del
Libertad y Refundación, como nosotros en el Partido Salvador de Honduras, tenemos varios médicos de alto nivel. O sea, está el doctor Renato Florentino, que es un designado presidencial, está también Luther, que es otro doctor que tienen muy bien estudiado, muy bien preparado. Nosotros tenemos a Suyapa Figueroa, que es la presidenta del Colegio Médico, a Ligia Álvarez, tenemos a Carlos Umaña, tenemos a Mateo. En fin, o sea, nosotros, realmente que tenemos las mejores estrellas para jugar el partido de la salud entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Entonces, ahí solo es obviamente dejar que los jugadores jueguen, que hagan lo que saben hacer, manejar la salud. Y eso es lo que va a hacer la presidenta. Otro espaldarazo al gobierno también, don Marcio, es la llegada de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Bueno, realmente ese tema es importantísimo porque desde que previamente que Xiomara ganara las elecciones, la presidenta electa, nosotros ya estábamos teniendo una serie de reuniones con organismos de Estados Unidos, porque estaban viendo, ellos obviamente igual que nosotros teníamos estadísticas y teníamos todo y sabíamos que íbamos a ganar. Ellos antes que nosotros ya tienen información, entonces estaban viendo cómo se iba a realizar el tema de las elecciones. Empezamos a ver cierta afinidad, no como lo querían hacer parecer de que nosotros éramos los comunistas y de que aquí se iban a repartir las casas y le iban a ir a meter a otra persona a su casa, de que nos íbamos a comer los niños y todo eso, ya nos puede ver a nosotros aquí. Entonces, eso es la parte de la campaña. Bueno, está bien que ellos hagan su labor, ¿verdad? Pero ya la gente no cree eso. Sí. El partido que mejor manejó campaña en redes fue Partido Libertad y Refundación. Es increíble los resultados y efectos con una cantidad de gente jóvenes y apoyo. Muy listos, muy preparados. Sí, muy preparados. Entonces, en ese sentido, fuimos viendo el apoyo. Luego, una vez que ganó la presidenta Xiomara, ya empezamos a tener reuniones formales y se fue viendo la metamorfosis del nivel de gente que empezó a venir para entrevistarse con nosotros y ver los temas puntuales de todas las agencias. Ya después que nos dan la sorpresa de que viene la vicepresidenta Xiomara Castro, dijimos, wow, cuando ella le llamó a Xiomara y le dijo, de una mujer a una mujer hermana, vamos a estar en tu toma de posesión, nosotros quedamos sorprendidos. Pero eso no se publica, sino que simplemente es una promesa. Pero ahora que ya está confirmado por el presidente Biden y que viene con una delegación de alto nivel, esto es algo histórico para el país. Nunca en la historia ha venido un vicepresidente de Estados Unidos a una toma de posición y con una comisión de esas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos convertimos en un centro, en una plataforma para la gobernabilidad del Triángulo Norte y Nicaragua. ¿Por qué le digo esto? Porque es una posición geopolítica y el problema de la migración a Estados Unidos, hacia Estados Unidos pasa porque no se pierde esa gobernabilidad. ¿Y qué pasa? En Guatemala no tienen un interlocutor ahorita porque con Yamatei es un desastre el que hay. Con El Salvador las relaciones están muy difíciles y no están teniendo relación. Con Nicaragua pues ya saben que el problema que está pasando con Ortega y todo, entonces Honduras se convierte en un centro para poder nosotros ver de qué manera aprovechar esta situación con los Estados Unidos para poder mantener esa gobernanza en la zona. Entonces nosotros tenemos que también saber utilizar esa posición para que ellos nos den. ¿Y cuál es una manifestación de esa? La presencia de ella. Otra cosa es que la presencia de la presidenta Kamala Harris viene a darle un rostro de mujer al gobierno, de mujer a mujer, para que vean el apoyo que se va a tener a esos niveles a la mujer. Y eso es importante, porque las mujeres pues han estado en todos los países y todas relegadas, han ido históricamente librando luchas hasta llegar a donde estamos.
Y eso es una cuestión pues que nos llena de mucha satisfacción, porque la imagen del país no es la que ellos querían hacer creer que iba a tener con nosotros. La imagen del país es la que le dieron ellos como partido de corruptos y narcotraficantes. Pedro, ¿cómo aprovechar esta coyuntura? ¿Cómo aprovechar esa hermandad con los Estados Unidos? Tenemos el tema migratorio y otros temas que se pueden aprovechar y buscar soluciones. Mira, la gran ventaja es que los intereses del gobierno y el pueblo de Estados Unidos están alineados con los intereses del gobierno y el pueblo de Honduras. Ellos obviamente quieren evitar la inmigración ilegal y saben que para evitar la migración ilegal nos tienen que ayudar a desarrollar nuestra economía y a generar las fuentes de empleo que no tenemos en nuestro país. Ya se ha hablado inclusive de inversiones privadas de Estados Unidos en Honduras para aprovechar lo que hoy por hoy se conoce como el nearshoring. Estados Unidos, después de la pandemia, se dio cuenta que no puede, y aparte de otros factores geopolíticos, se dio cuenta que no puede seguir dependiendo tanto de China. China les representa a Estados Unidos la mayor parte de las importaciones de productos terminados y productos intermedios. Y esa dependencia la quieren disminuir. Para disminuirla tienen que invertir en otras partes del mundo para poder abastecerse de esas otras partes del mundo y que China cada vez vaya representando un porcentaje menor. Ahí hay una oportunidad enorme. Son, Kimberly, trillones de dólares en inversión la que se va a regar alrededor del mundo para disminuir esa dependencia de China. Y nosotros tenemos que agarrar una parte de ese pastel. Parte de esa inversión tiene que venir y esa es una de las pláticas que estamos teniendo con ellos. Que nos ayuden a traer a los inversionistas a invertir, sobre todo en manufactura ligera, en todo tipo de manufactura ligera, para que podamos entonces generar fuentes de empleo en muchas fábricas a lo largo y ancho del país y llevar desarrollo no solo a las zonas tradicionales donde hemos tenido desarrollo. Nosotros en la zona norte hemos tenido mucha inversión, pero hay que llevarlo a la zona sur, hay que llevarlo al occidente, hay que llevarlo al ancho, hay que ver qué se hace con zonas del país que no tienen mucha inversión y poder entonces llevar esas fuentes de empleo. Eso es parte de la agenda y es parte de lo que se está platicando. La lucha anticorrupción también, ahí vamos a recibir mucha ayuda. El gobierno de Estados Unidos va a ser probablemente el principal financiador de lo que es la operación de la CICI de Naciones Unidas. El financiador va a ser, ellos van a financiar, van a ser los principales financistas de la operación de la CICI de Naciones Unidas en Honduras, y eso es algo que ya se está conversando con ellos. Entonces son muchos temas los que hay sobre la mesa, también obviamente el combate al narcotráfico, ese es otro tema que es importante para ellos y que obviamente van a recibir el apoyo decidido del gobierno electo de la República. También está el tema del contrabando, ese es otro tema que nos van a ayudar ellos, a los controles de contrabando en las diferentes aduanas del país, sobre todo en Puerto Cortés, porque Puerto Cortés está certificado por parte de las grandes mafias también, Pedro. Sí, y está certificado por parte de las autoridades estadounidenses para que nuestras exportaciones vayan en una vía rápida a ese que es el mercado más grande del mundo. Entonces, la lista de cosas que se está trabajando con ellos es enorme y el apoyo contundente y decidido lo estamos sintiendo a nivel de conversaciones y sabemos que pronto se van a concretar en acciones a partir del 27 de enero que se tome posesión. Bien, llegamos al final del foro, la entrevista, entramos ya al periodo de las conclusiones. Don Marcio, se viene un gran reto, ya también la toma de posesión, el 27, ¿y qué le podemos decir al pueblo hondureño? Bueno, que el pueblo hondureño tenga y mantenga las esperanzas que ha mantenido durante este tiempo de que Xiomara Castro con su equipo de gobierno les va a apoyar en todo para poder sacar al país de la situación en que nos la entregan. También es importante decirles de que hemos estado nosotros como equipo de transición, con el equipo de transición de los sectores sociales y otro grupo de gente, preparándonos durante 2 meses en todos los aspectos para no llegar a improvisar, sino que para llegar desde el primer día a tomar decisiones y no perder el tiempo en lograr los objetivos y metas propuestos. Brevemente, gracias. Mañana hay reunión de bancada, el tema, o si nos sí, quiere dar una opinión, porque viene la elección también del presidente del Congreso Nacional. Se habla de un respaldo a Luis Redondo, hay algunas disidencias dentro de Libre. ¿Cree usted que los liderazgos de Xiomara Castro y también de don Manuel Zelaya Rosales puedan aplacar los mismos y llegar a ese consenso? Sí, mire, mañana es la reunión del Partido Libre para hablar con los diputados.
Mi opinión personal es que si se hizo una promesa de la presidenta Xiomara Castro y del líder del partido, el presidente Zelaya, pues debería de apoyarse lo que ellos prometieron. Pero una cosa es eso y otra cosa es que los diputados también tienen libertad y autonomía para poder tomar sus decisiones y votar. Entonces eso también es parte de un trabajo que tiene que estar haciendo Luis Redondo para poder convencerlos y que lo apoyen. En ese sentido esperamos que cumplan con el compromiso para que ya salgamos de esta situación y comencemos ya la siguiente etapa. Muy bien, Pedro Arquero. Oh, muchas gracias, Kimberly, por el espacio. Fue un gusto compartir contigo, con Marcio y con el pueblo hondureño. Tengan la seguridad que este próximo gobierno, que hoy es gobierno electo y que el 27 de enero toma posesión, se va a encargar de cambiar el rumbo equivocado del país. Vamos a salir de ese camino de corrupción, de narcotráfico y de incapacidad y vamos a empezar un camino de honradez y de capacidad y de profesionales trabajando cada quien en su área para poder comenzar a dar los primeros pasos del desarrollo económico y social de Honduras que tanto necesita y se merece el pueblo hondureño. Tengamos confianza que las cosas van a mejorar. No hay varitas mágicas, no hay fórmulas mágicas, hay cosas que toman tiempo, hay cosas de corto plazo, hay cosas de mediano plazo y de largo plazo, pero sí desde el inicio se van a empezar a ver que las decisiones que se van a tomar son las decisiones correctas. Ya tenemos diseñadas las políticas públicas que se van a implementar a partir de los primeros 100 días y esa va a ser la mejor señal que le va a dar la confianza al pueblo hondureño que las cosas están cambiando. Sobre la elección brevemente, Pedro. Bueno, no, nosotros tenemos a los hermanos de Libertad y Refundación, que una gran mayoría de ellos ha manifestado apoyo para tener a Luis Redondo en la presidencia del Congreso. Tenemos otros hermanos de Libertad y Refundación que lo están debatiendo, están en todo su derecho y confiamos en que al final, después de que terminen de analizarlo y debatirlo entre ellos, confiamos en que va a haber unanimidad alrededor del proyecto político que tenemos en Hermandad. Bien, muchísimas gracias a mis dos distinguidos invitados y también muchísimas gracias a usted por su sintonía. Buenos días.